El gasto de gas en este momento, Claudio, va a ser menor, la temperatura acompaña, pero esto no quita la bronca, que da otro ajuste ahora por 24 meses en cuotas de 90 pesos por lo menos. Claudio, ¿cómo estás? Es un tema ¿Cómo estás, del día, Juan? ¿verdad? Tema del día. Lo peor, te voy a decir, Sí. es que no importa que haga calor, porque esto es por el retroactivo de lo que Claro. ya gastaste. Con lo cual, te va a caer, si te parece cara la factura de ahora, te va a sumarle 90 pesos, que es lo que va a caer. ¿Cuál es la importancia más de que esto impacte en el bolsillo de la gente, de que esto genere una preocupación en términos económicos, pero además en términos de lo que significa la economía personal? Hay otro problema, que es el impacto que esto ha causado socialmente y que tiene un correlato político y que además, por si algo faltara, Sí. cayó muy mal hacia adentro del resto de los socios de Cambiemos. O sea, si veníamos mal con Carrió, Sí. ahora se sumó que Carrió está también enojada por esto, pero además están enojados los radicales. Con lo cual, esta vocación que parece haber o compulsión Sí. por donde hay una solución, encontrarle un problema, parece haberse agravado. ¿Por qué? Porque iba a ser la primera semana, después de casi 5 meses, donde habían logrado alguna estabilidad en el tema cambiario y en la economía. Pero apareció Iguacel con algo que tiene un antecedente, que son los gastos que se acumularon en los últimos 7 meses, Sí. pero que además se van a cobrar dentro de 4. Y se instaló ahora, justo cuando habían logrado cierta paz. Claro. Vamos a escuchar justamente el anuncio de Javier Iguacel sobre el aumento de gas. El gas nos impacta mucho en el invierno. En Argentina, en promedio, consumimos entre 4 y 6 veces más gas en el invierno que en el verano. Entonces, cuando nos viene la factura del invierno, realmente la sufrimos un montón, y en el verano no digo que nos olvidemos, pero es un alivio muy importante. Por eso, ¿hacia dónde vamos? Vamos a la tarifa, a partir del invierno que viene, de abril del año que viene, el próximo cuadro tarifario, a un sistema de tarifa previsible o tarifa plana que estabilice eso y no tengamos tanta oscilación y todos sepamos cuál es el valor de factura. 70%, 7 de cada 10 hogares que tienen gas, en promedio, con los precios ya actualizados de gas, va a tener un valor mensual promedio de vuelta de poco más de 700 pesos. Como alternativa, y en lugar de que fuera en 6 meses, lo que propusimos es que sea en 24 cuotas, en lugar de 6 cuotas, la cuota promedio debe ser 90 pesos más o menos, entre 90 y 100. Respecto de las presentaciones a la justicia, bueno, digamos, la justicia tiene que expedirse, nosotros no vamos a interferir en lo que... Y en realidad va a tener que ser los productores los que apelen y que discutan ahí, porque si no se lo traslada, son ellos los que tienen que resolver su problema, digamos. Nosotros no vamos a resolver el problema de ellos, digamos, ¿no? El primer punto es que en el verano baja considerablemente el precio, digamos, el que uno consume de gas. Dijimos, entre 4 y 6 veces. Entonces, el que le vino la factura de 4.000 pesos en el bimestre, en este verano le va a venir 500 pesos y le va a dar un oxígeno. ¿Cuál es nuestra previsión para el futuro, para el año que viene? Con una economía relativamente estable, es decir, que mantenga el alineamiento del presupuesto. Nosotros no vemos aumentos por encima de la inflación de la factura de gas. De hecho, lo que esperamos a partir de la tarifa previsible es que lo que paguen los usuarios el próximo invierno en pesos sea similar a lo que pagaron este invierno en pesos, y de tal manera que en el poder adquisitivo de la gente sea un beneficio, porque con los aumentos salariales que corresponden de acá en adelante tenga menos impacto. Bueno, esta es la explicación por estas cuotas que vamos a pagar durante 2 años. Exactamente. Esto tiene que ver con un reclamo, porque el sistema de actualización estaba fijado por ley y es una ley que tiene 25 años. Esto es verdad. Y el reclamo que tenían las distribuidoras era porque no se le habían actualizado los valores que le aumentaron, porque el costo del gas aumenta según la cotización del dólar. El reclamo de las distribuidoras, que son las que te llevan el gas a tu casa, sí, era por 700 millones de pesos. Sí. Ese era el reclamo. Y
reclamaban que ellos hacía que estuviera en una situación de fragilidad para las empresas. ¿Correcto hasta ahí? Sí, correcto, esto es la ley. Ahora, lo que pasó es que se acumuló todo esto, pues esto podría haber sido antes, pero no se hizo antes, obviamente por motivos políticos, evitar que en el medio de que se había desmadrado la economía, pero ahora no se podía postergar. De todas maneras, se va a aplicar solo a partir de enero, con lo cual había tiempo para esto. El segundo problema que tiene este tema es que la forma en la que se comunicó generó mucho revuelo, mucho malestar en la población, y esto es algo que el radicalismo y Carrió, la coalición cívica, le cuestionan al gobierno. ¿Por qué? Y está muy vinculado con otro tema que es absolutamente central de estos días, que es lo que pasó con los planteos que hizo Carrió, Sí. que es que el gobierno, y esto es lo que dicen dentro de los dos sectores, es el gobierno, en medio de la crisis, en vez de abrirse y unirse más a sus socios, se volvió a cerrar más y se volvió más endogámico. Esta es la palabra que usan, endogámicos. ¿Qué le reclamaban? Dice, si ustedes van a tomar una medida que tienen el derecho porque son quienes están a cargo del gobierno, lo que hubiera correspondido es que esa medida, si va a tener impacto social, se converse, se discute y se vea cuál es la mejor manera. Vos hablás de los socios de Cambiemos. Los socios de Cambiemos. Y esto radicalismo y coalición cívica. Y esto se lo hicieron saber a Macri Sí. durante el fin de semana. Sí. De ahí el malestar. De todas maneras, la situación con Carrió, que es la que puso la situación de Cambiemos más al borde del conflicto, sigue estando en un impasse, yo te diría. Tanto es así que hoy Carrió decidió bajarse de un programa de televisión y quedarse en Chaco para calmar las aguas, pero Sí. no terminó el conflicto. Tanto es así que durante el fin de semana no lo atendió al presidente. El presidente la llamó, ella le dijo que no se podía hablar en ese momento y no volvieron a hablar. Tenía una excusa como la que tiene ahora para no venir a Buenos Aires, que es que parece que no estaba bien de salud, que no se sentía bien, Sí. y que en el momento en el que la llamó el presidente estaba ocupada. Pero lo cierto es que no habló con el presidente. Lo cierto es que el gobierno, por otro lado, Juan, sabía del malestar que venía acumulando Carrió. Y lo sabía, yo escribí una columna hace una semana, justo hoy hace una semana, en la que había un párrafo que decía, un dirigente de PRO, le tenemos más temor que al estallido social, a los estallidos de exaltación de la De cruz. Carrió. Claro. ¿Dónde vive Carrió? Donde vive Carrió. Claro. Esto, que yo publiqué hace una semana, que me lo dijo un dirigente muy importante del PRO 3 días antes, es decir, el viernes, obviamente sabían. Y sin embargo, hubo una sucesión de hechos que fueron agravando ese malestar. Porque el malestar empezó cuestionando al ministro de Producción, Sí. pero después siguió con la justicia y pidiendo la renuncia del ministro de Justicia, y luego cuestionando al director de la AFIP, por una sucesión de hechos, todos vinculados con lo que ella entiende que no es una decisión de ir contra la corrupción a fondo. Claro. Esto es lo que ella interpreta, y interpretó estos datos porque además dice haber recibido información cambiada, para decirlo de alguna manera, que a ella le habían dicho que el juez más cercano de la Cámara que firmó la absolución de Menem, Sí. del juez más cercano al gobierno, ese juez iba a votar en disidencia. No solo no votó en disidencia, sino que su dictamen fue peor que el de los otros 2 jueces. Con lo cual, esto lo que muestra es un vacío en el vínculo de la relación del oficialismo, un sector que debe hacer política y claramente parece no estar ocupándose o desatendiendo estas cosas, y una suma de conflictos o de heridas autoinfligidas que llevan a esta situación en un momento donde la fragilidad que existe para el gobierno por lo que está pasando en la economía es muy alta. Sí. El tema es que los hechos no le dan la razón a Carrió. ¿Acaso, el digamos, problema es ese? Claro, los hechos le dan la razón a Carrió. A ver. Más allá de que la consideren, que se exalta, que le tienen miedo, que es A ver. ingobernable, inmanejable, y lo que sabemos. La realidad le está dando la razón. 2 razones. No una, 2. ¿Sabes por qué 2 razones? ¿Por qué? Una, porque
su desconfianza frente a cómo se manejan determinados hechos y cuál es la actitud del gobierno frente a Cristina Kirchner o frente a la lucha contra la corrupción, Sí. hubo episodios durante la semana que permiten llevar a pensar que, bueno, no hay la misma coincidencia, no hay la misma visión para hacer las cosas. Primer punto. Sí. Pero el segundo hecho en el que le da la razón a Carrió es que además nadie va y se los explica. Nadie va y le dice, bueno, las cosas son de esta u otra manera, sino que al contrario, las exacerban. Entonces Carrió termina cayendo en algo que ya todos saben, que es su inorganicidad. Si hay algo que está claro que no debería hacer el miembro de una coalición gobernante, es dirimir públicamente. Para nosotros, para el periodista y para los medios, es fantástico que se puedan dirimir en público estas cosas, pero la realidad, la gobernabilidad, el realpolitik indican que estas cosas no se resuelven en los medios, que estas cosas se resuelven puertas adentro. Ahora, como ella siempre dice, yo les avisé, mi contrato de adhesión a esta coalición que ella considera que es socia fundadora y fundamental, es que sobre ciertas cosas se van a hablar y se van a hacer de una determinada manera, y ustedes no las están haciendo. Entonces, como ustedes no las hacen y nosotros las hablamos, y para mí es una ruptura de contrato, yo lo grito. Claro. ¿Es lo correcto que debe...? No, pero es Carrió. Es la socia que este gobierno eligió, con un agravante, que este gobierno, a esa socia que eligió, le concedió el lugar de fiscal del propio gobierno en temas de corrupción. Pero después, cuando hace determinadas cosas, no busca hacer entender a ese fiscal por qué están haciendo las cosas si es que no son como ella dice. Sí. Entonces, ¿qué hace? Acrecienta las sospechas. Es verdad, digo, si uno quiere, al final los paranoicos siempre tienen razón porque todos tenemos la muerte asegurada. Esto es una verdad. Pero si vos agravás los hechos que te permitan que las sospechas tengan fundamento, tenés este resultado. ¿Y a dónde caes? A que el gobierno vuelve a demostrar que va corriendo a los hechos desde atrás. Entonces, sí, y hay que ver, digamos, esta sociedad, matrimonio, noviazgo, como quiera llamarse, está teniendo cada vez más episodios de crisis y discusiones en tiempos cada vez más cortos. Siempre ella termina diciendo, igual yo no voy a romper, si ven Cambiemos, no voy a ser como el Chacho Álvarez. Siempre al final aclara, pero las crisis son cada vez más cerquita una de otra. mirá, vos pusiste la figura, Falta un año por delante. vos pusiste la figura del matrimonio. Y la verdad, que ¿qué termina pasando? Que al final los que se terminan hartando son los hijos. Claro. De que se peleen los padres. Sí, sí. Esto es así, siempre pasa lo mismo en la política, y entonces lo que no le perdonan a quienes gobiernan es que se peleen entre ellos y no solucionen los problemas de la gente. Exacto. Porque en el fondo, al electorado, a la ciudadanía, a la sociedad, lo que espera es que quienes gobiernan le solucionen sus problemas, que no se los agraven y encima les pongan discusiones que no resuelven entre ellos en la mesa de todos los días. Este es el peor de los escenarios. Es como si esos hijos vieran, los padres se pelean, no me dan una vida confortable y todavía yo tengo que ser el mediador de sus conflictos. Es demasiado para mí. El peor lugar. El peor de todos los lugares. Hay que ver con quién se quedan los hijos, ¿no? En una separación. Definitivamente. A ver, generalmente, suele la pasar mamá cuando o son con tan... el papá se sí, quedan. pero cuando son tan conflictivos los hijos dicen, No. y déjame con la abuelita, ¿viste? Claro. Porque la verdad... Vivir con la abuela. tal cual, no tengo ganas de este conflicto. Yo creo Que que... sería quién electoralmente no sabe. Todavía no apareció la abuelita, pero siempre hay una abuela, ¿viste? Buscando algún sí, nieto. sí. Entonces, pero este es el problema. Entonces, la verdad que lo que estamos teniendo es una situación que los argentinos que están con muchos problemas, que tienen muchas situaciones conflictivas, que tienen mucha imprevisión, y te vuelvo a lo que acaba de decir Iguacel, yo te prometo que no va a haber muchos aumentos si se cumple el presupuesto después de venir un año en el que todas tus previsiones se rompieron escandalosamente. Entonces, esto es muy difícil de decirte, y si volvemos al ejemplo de los padres y los hijos, es te prometo que no nos vamos a pelear, que vamos a estar bien, que vamos a trabajar más y que vas a poder tener la pelota nueva que estás esperando hace años. Sí. Cada vez se te hace más difícil creerle. Sí.
Y Guasel, aparte, lo aclara como si no lo supiéramos. Bueno, lo que pasa es que subió el dólar. Claro que subió el dólar. El dólar que no controló el Banco Central con la política inflacionaria del gobierno. Decididamente, No es que hay un problema afuera. de mala praxis del gobierno Sí. que lo llevó a la situación en la que está y que después paga el costo porque hay una legislación determinada. Esto es una realidad, Sí. esto es así. Ahora, volvemos al ejemplo de los padres y los hijos. Sí. Sí, papá, pero el que tenía que prever que la plata para pagar la escuela o la pelota era vos. Entonces no me digas a mí ¿por qué no tenés la plata ahora? Vos tenías que prever eso, no lo previste. Entonces, hagamos que hagamos, pero no me eches la culpa a mí. Claro. Y esto es un poco lo que pasa. Y sobre todo cuando se ve el retroactivo, porque lo podrían haber avisado y como algunos han planteado, este retroactivo implica que si me lo hubieran avisado, a lo mejor yo hubiera tomado una mayor previsión con el gas. Por lo menos puedo haberlo hecho. Yo no lo hice, ni siquiera me avisaron esto. Entonces, esto genera más irritación. ¿Por qué? Porque no me dijeron, porque no me avisaron y porque ahora me dicen que yo pagué los platos rotos de estas políticas que fueron equivocadas. Bien. Y siempre hay una abuela de cocina rico y tiene un lugar para un nieto, ¿no? Definitivamente. El problema es que a veces la abuela es el lobo disfrazado de la abuelita, que es lo que le pasó a Brasil. Claro. Entonces no juguemos con a ver si está la abuelita, pues no sea cosa que la abuelita, en vez de ser la abuelita, es el lobo de Caperucita disfrazado de abuelita. Gracias, Claudio. Gracias, Muy Juan.